A ver, bueno, Julio, en clase vimos varios tipos de movimientos. ¿Qué tipos de movimientos vimos en esta clase? Movimiento rectilíneo uniforme y uniforme variado. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, por ejemplo? El uniforme es que es constante y el variado es que pues, las fuerzas pueden pues, ser diferentes, no son constantes en cada tiempo. ¿Qué otro tipo de movimientos vimos? Circular. ¿Qué más? De movimientos. El movimiento circular constante y el no constante. Igual. Las fuerzas centrífugas y la tangencial. No, pero estamos hablando de tipos de movimientos. Otro movimiento. ¿Alguien sabe? El armónico. Bueno, no sé si lo contaría. El parabólico, caída libre. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, esos movimientos que eran al principio? El rectilíneo uniforme, el circular y el parabólico. ¿Cuál es la diferencia entre esos cuatro movimientos? Pues el rectilíneo, pues literalmente es una recta. Puede ser de que nuestro cochecito, el cochecito va a 120, pero tuvo que frenar aquí tantillo y ahora va a 90. Sí, ok. ¿Cuál es la diferencia entre los cuatro? Pues que unos marcan líneas, otros círculos, otros parábolas cuadráticas, también pues caída libre, que ahí afecta mucho la aceleración de la rueda. Okay. ¿Qué tipo de movimiento es el movimiento del proyectil? Movimiento proyectil, parabólico. Ok, bueno, paremos ahí. Dentro de esos movimientos, ¿cómo clasificarías el movimiento circular y el movimiento parabólico? El movimiento circular y el parabólico. ¿Cómo de qué tipo? Bueno, el tipo del circular depende mucho, pero más que nada es un movimiento que tiene un máximo y un mínimo, además de un cero. Y el parabólico es uno que literalmente sube y baja con una velocidad inicial y tiene una aceleración respecto a la gravedad que es negativa. Dibuja un movimiento parabólico, como el del proyectil de la parabólica. Puede ser más o menos así. Tiene un máximo de altura y digamos que tiene un ángulo aquí que nos representa hacia dónde se moverá. Además de que con respecto al tiempo, que es el que representa X, debería de subir y después disminuir. ¿Qué pasa si ese mismo movimiento parabólico lo dibujamos pero ahora con fricción? Con fricción debería ser menor respecto a X, si no me recuerdo. Debería ser más o menos eso. ¿Y por qué crees que debería ser menor? Debería ser menor porque la fricción del aire lo que hace es empujar nuestro proyectil y disminuir su velocidad, haciendo que caiga a menor, por decirlo, alcance. ¿Cómo se comporta la aceleración en ambos movimientos de esos que dibujaste? La aceleración en ambos movimientos se comporta de manera instantánea, si no me recuerdo, además, y constante al hecho de disminuir la velocidad y ir para abajo. Por ser un movimiento en dos dimensiones, ¿Sí? todas las cantidades tienen componentes en dos dimensiones. Sí. O sea, la posición tiene componente en X y Y, la velocidad tiene componente en X y Y, y la aceleración tiene un componente en X y Y. ¿Cómo se comporta la aceleración en cada movimiento en sus componentes? En Y debería de aumentar. ¿En cuál? ¿En cuál movimiento? ¿Con fricción o sin fricción? Sin fricción, debería de aumentar primero. En la aceleración debería aumentar un tiempo hasta llegar a su punto máximo para después disminuir a causa de la ¿La gravedad. aceleración? Sí, porque va a ir disminuyendo la aceleración respecto a. Ok, paremos ahí. Sigue Alejandro.
Hablando del movimiento parabólico, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, cuando nosotros describimos el movimiento del tiro parabólico, lo tenemos que hacer en dos dimensiones, una en X y una en Y? ¿Cuál es la diferencia del comportamiento de la posición en X respecto a la de Y? Bueno, la de Y tiene un cambio primero positivo y luego negativo, y el X es constante ya que siempre va a ir hacia adelante. Siempre tiene. Porque para ahí estamos hablando de qué variable, de qué magnitud. Bueno, la velocidad es, digamos que la X, lo que vamos a necesitar es la velocidad inicial para saber cuánto va a avanzar. Además de que vamos a ocupar a Y para saber en qué momento cae y deja de avanzar en X. Okay, pero ¿cuál es la diferencia entre describir el movimiento en X y describir el movimiento en Y? El movimiento parabólico. Digamos que el movimiento en Y, lo va a hacer en una recta. El movimiento en Y debería de ser más que nada, también sería una parábola, ya que al aumentar y luego bajar sería más o menos así, digamos. Y el X debería de ser más o menos una diagonal hacia abajo, ya que digamos que la velocidad es constante, pero en un punto cae y ya no avanza más. ¿Algo que decir ustedes respecto a lo que él está diciendo? Con la distancia en X vendría siendo constante o más una línea con pendiente cero. Sí. Y en la de Y, pues sí coincido con él. Si hablamos de la velocidad, ¿cómo se comportaría? La velocidad en X y la velocidad en Y. Diría que en X constante y en Y pues vendría siendo variable, pero disminuiría con el tiempo. Cuando llega el punto, antes de que llegue el punto máximo, decrece un poco, después llega al punto crítico, que es el cero, pues vuelve a ser. Ok, bueno, daremos ahí el video. Vamos con lo que estábamos discutiendo con Ángel. ¿Cómo se comportaría la aceleración en cada componente, en cada uno de sus movimientos? Cada componente tiene un movimiento. Bueno, la aceleración, que es sin fricción del aire, pues es constante, o sea, no disminuye la aceleración. Y bueno, en X, en Y se mantiene constante. Y cuando pasa por X, puede llegar a aumentar para bajar. Y en el que es con fricción, la aceleración puede ir disminuyendo por la misma fricción del aire, la va deteniendo. ¿Pero en qué componentes? ¿X y Y? Pues en los dos. Creo que puede ser que en X sea más rápido la disminución, en Y puede ser más rápida la disminución de la velocidad de la aceleración. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué variables? O sea, yo te pregunto, calculemos el alcance máximo que tiene tu proyectil. ¿Qué necesitarías para determinar ese alcance máximo que tu proyectil puede lograr? Pues sería el ángulo. Se necesitaría también, podría ser la velocidad a la que sale disparar el proyectil, la aceleración. También. Ok, ¿qué método numérico usamos para simular ese lanzamiento? Método numérico de Euler, ¿no? ¿Y en qué consiste el método de Euler? Bueno, a ver, vamos. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Chávez. Alejandro Chávez, vamos con Abel. Ahora sí, Abel, explícanos en qué consiste el método de Euler.
Euler. Bueno, según creo era que agarrar una fracción de lo que venía siendo la distancia. Bueno, primero de eso, ¿para qué se usa el método de Euler? O de Euler, Que era para sacar la aceleración instantánea o velocidades instantáneas. Que vendría siendo así como una comparación de dos fracciones del recorrido completo. Ok, y explícame cómo se utiliza, o sea, porque nosotros lo necesitamos para describir el movimiento del proyectil, pero cómo se utiliza el método de Euler. O sea, si tú le quieres explicar a alguien que nunca ha utilizado el método de Euler, te quieres explicar para que él lo utilice, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo? O sea, no sabría cómo explicarle o cómo. O sea, dices, mira, yo quiero modelar el movimiento del proyectil con el método de Euler. ¿Cómo le puedo hacer? No. O sea, esa es la entrega 4 del reto. Sí, ¿Algunos saben? bueno, hay unos que velocidad inicial, tiempo. O sea, ¿algunos saben? ¿Cómo? Yo tengo una idea más o menos que creo que es un punto y se marca una tangente, la cual la otra se va a aproximar al... ¿Recuerdan en clase cuando explicamos el método de Euler, yo lo hice en Excel, que ustedes lo vieron? Yo Sí, lo hice. sí. Bueno, ¿recuerdan cómo lo hice? O sea, no de memoria las ecuaciones, pero más o menos cómo lo implementamos. Pues O había sea, ¿qué necesitábamos? una constante de fricción cuando es con fricción y teníamos que la DT, Por ejemplo, desde el caso más simple, sin fricción. pues DT, Una fórmula que era de la tensión inicial, la velocidad inicial, por un medio de aceleración por tiempo cuadrado, no sé si me recuerdo, para sacar la posición final. Esa era una de las que necesitábamos. Sí, que era la velocidad inicial, la K, que era la resistencia del aire, H. Explícame, ¿qué hicieron ustedes en la entrega 3 y 4? Bueno, ¿qué hicieron ustedes en la entrega 3 y 4 del reto? ¿Cuál era la 3? ¿Cómo? ¿Cuál era la 3? era la del CEN, ¿no? Es lo que hicimos en Excel. Que fue el método de Euler. ¿Qué? Sacar la altura máxima, distancia. Dibuja qué gráficos entregaron ustedes en ese reto, en esa entrega. Esto fue una así. Una diagonal que creo que esta era la aceleración y otra que era una parábola. Eso lo hicieron con el método de Euler, esos gráficos que me estás Sí. enseñando. No estoy seguro. La parábola